T-Line, creando confianza. Bueno, el licenciamiento va a depender claramente del entorno que el cliente tenga, ¿no? Cuál le va a convenir más, y etcétera. Y eso, bueno, con eso nosotros tenemos un grupo de preventa en T-Line que los pueden orientar y darle la mejor opción de licenciamiento. Con todas las variedades que tenemos, hace necesario poder hacer alguna asesoría al respecto. Además de las licencias, Belén o Celia, no sé quién puede responderme esta pregunta. BIM, además de hacer un cambio radical o un cambio importante en el licenciamiento también, bueno, lanzó la versión 11, tal como tú comentaste hace un rato, Celia. Y nos gustaría saber un poco qué, bueno, ya viene, parece ya la actualización de la 11, o sea, estamos ya medio atrasados. No importa, igual, nunca es tarde. Sí. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva versión? ¿Qué cambios importantes para la gente, por ejemplo, que ya tiene BIM o tiene una versión anterior? ¿Qué ayuda o qué le da como funcionalidades nuevas a la nueva versión? Y bueno, y si nos puedes adelantar un poquitito con la actualización de la 11 que ya viene, sería ideal. Sí, aquí les quiero contar, y adelanté mucho mi presentación como para encontrar dónde estaba, ¿verdad? Quiero contarles de, estos son los features como más importantes, porque igual hubo un montón de actualizaciones en cuanto, por ejemplo, se subsanaron bugs, se mejoraron algunos procesos cambiaron para que sean más fáciles, cambió el entorno, un montón de cosas. Pero estos features que les voy a contar son los más notorios y así como lo nuevo, y que también va a tener mejora, obviamente, en el update que se viene. Lo primero es Continuous Data Protection. Ustedes, o por lo menos los que ya conocen BIM, BIM tiene esta posibilidad de replicar máquinas virtuales, tanto VMware como Hyper-V, a otro sitio, que también sea VMware o Hyper-V. Entonces, lo que hace es trabaja a nivel de snapshot. Saca esta fotito de la máquina virtual y la lleva al otro lado, lo pone en el otro ambiente y está activo o pasivo. Y esto puede tener un tiempo de recuperación máximo o mínimo, depende cómo se mire, de 5 minutos. Menos que eso no puedo lograrlo. Pero me sirve para aplicaciones que no son muy críticas, que perfectamente toleran una diferencia de datos en caso de una caída de 5 minutos o más. O sea, de 10 minutos, media hora o una hora en adelante. Entonces, para esos tipos de aplicaciones o de máquinas virtuales, yo utilizo la réplica tradicional que ya viene en BIM Backup and Replication, que no se licencia por separado, eso ya viene. ¿Y qué se agregó en la versión 11 a este feature? Se agregó, digamos, un segundo feature de replicación que no utiliza snapshot. ¿Qué pasa con el snapshot? La toma de snapshot de VMware o la modalidad de toma de snapshot de Hyper-V, de por sí ya tardan unos 3 a 5 minutos. Por eso es que el RPO o el tiempo de recuperación no puede ser menor a 5 minutos. En esta modalidad Continuous Data Protection, que viene, esto es específico para VMware, cuando yo quiero replicar una máquina VMware y necesito que por el modelo de aplicación que tengo, que es súper crítica, por ejemplo, y necesito que el tiempo de recuperación sea menor a 1 minuto, por ejemplo, a 15 segundos, 30 segundos, yo no puedo perder más de 30 segundos de datos. Ahí es donde se aplica esto. Y aquí no hace snapshot, como les decía. Aquí directamente conversa con el kernel del host VMware o del SXI. Entonces, conversa directo con este host, lee directo del disco a medida que se escribe, y lo va copiando en el otro VMware que está en el otro sitio o en el mismo sitio, depende de donde yo quiera, y va copiándolo con un tiempo de copia que yo le asigno como SLA, que es mi tiempo de recuperación, mi RPO. Entonces, si yo le digo que él tiene que replicar cada 15 segundos, ese es mi RPO. Y la consola me va avisando si va cumpliendo el SLA o no. Me va avisando. Entonces, yo puedo ir ajustando también de acuerdo a si yo veo que cumple realmente el SLA en algún momento, o si nunca cumple, quizás subirle un poquito, porque también sabemos que depende mucho de la cantidad de datos
que esté copiando, digamos, la aplicación en ese momento, que esté leyendo la aplicación en ese momento. Entonces, este es el Continuous Data Protection. Esto también es activo-pasivo. No tenemos activo-activo porque eso puede interrumpir la producción. Entonces, siempre es activo-pasivo. Y como les digo, el tiempo de recuperación es mucho menor, mucho más rápido para aplicaciones muy, muy críticas que necesitan ese tiempo y que están sobre Vim. El siguiente feature se llama Hardened Linux Repository, que es un repositorio con anti-ransomware, digamos. Es inmutable. ¿Qué significa? En el fondo es tan simple como un servidor Linux con discos que voy a hacer de repositorio y le voy a asignarle ese rol y voy a empezar a guardar mis respaldos ahí. Pero le voy a asignar la opción de inmutabilidad. O sea, nadie puede borrar, ni siquiera, ni queriendo ni por accidente, borrar datos que están dentro de este repositorio y no se pueden encriptar de forma maliciosa. Por lo tanto, los respaldos quedan a salvo dentro de este repositorio. Y esto puede ser, yo lo puedo tener en el primer sitio, puedo tenerlo como copia de mi respaldo también, puedo tenerlo en ambos sitios y hacer digamos, una copia duplicada en este entorno inmutable contra ransomware en Linux. Luego tenemos el Instant Recovery expandido o Expanded Recovery, que lo que hace es que yo pueda levantar una base de datos SQL Server u Oracle Standalone en minutos y no necesariamente tenga que levantar la máquina si se cayó. Si no se cayó la máquina está funcionando, ya sea físico o virtual, y está funcionando, y tengo, por ejemplo, 10 bases de datos adentro, pero una de las bases de datos se corrompió y no quiero recuperar porque la base de datos pesa 5 teras y me va a tardar mucho, estoy en producción, la necesito ya, así de terrible, voy a mi respaldo, al último respaldo que tengo, exploro, porque Vim tiene la capacidad de explorar el contenido del respaldo y de ver las bases de datos cuando tengo, por ejemplo, un SQL, puedo ver las bases de datos, clic derecho sobre la base de datos que necesito, Instant Recovery, y él lo que va a hacer es montar la base de datos a la instancia que yo señalo productiva y lo va a publicar. Y en minutos yo lo tengo levantado, no copiado, o sea, yo todavía no lo copié porque son 5 teras, y si me pongo a copiar no lo voy a poder poner en producción. Pero ¿qué hago? Vim lo que va a hacer es, va a decirle a SQL que no lea del disco, porque en el disco está el corrupto, que lea desde el respaldo. Entonces él va a empezar a leer desde el respaldo y por debajo va a empezar a copiar los datos. Cuando termine de copiar los datos, se hace el switch, que puede ser automático, o yo le hago manualmente el switch para que deje de leer desde el repositorio de respaldo y empiece a leerlo directamente desde la copia que ya está lista en producción, pero ahí yo no tengo corte de producción, digamos. O sea, es solamente en el switch hay un pestañeo y listo. Y él continúa trabajando en producción de esa forma. Entonces, con eso se tiene una disponibilidad mucho más rápida en caso de una caída de estas bases de datos. Y además se agrega un feature de que se llama archiving, que sería similar a tirar a cinta mi respaldo. Ustedes saben que la cinta es más barata, pero también es un medio más lento. Entonces es donde yo normalmente voy a guardar un histórico que no voy a consultar mucho, pero voy a escribirlo una vez por lo menos. Entonces el archive de Glacier y de Azure Archive me va a servir para guardar datos mucho más antiguos, más históricos, por mucho más tiempo. Entonces la secuencia va a ser primero respaldo a disco. Este respaldo a disco va a tener que se llama Scale Out Backup Repository, que está desde la versión 9.5 Update 4. O sea, si tienen la versión 9.5 Update 4 o la 10, ya tienen el Scale Out Backup Repository. Y sería, como les digo, primero respaldo a disco físico, segundo paso respaldo a un S3, un Azure Blob, y ahora en la versión 11 a Google Cloud Storage. Y el tercer paso sería tirarlo hacia un Glacier o hacia un Azure Archive. Esos son los 4 features más destacados, digamos, de la versión 11 y que trajeron obviamente estas novedades para hacer mucho más fácil la vida de los clientes y por supuesto protegerlos.